El parto vaginal espontáneo. En este vídeo vamos a explicar el mecanismo del parto espontáneo y la correcta asistencia al mismo. Para ello nos ayudaremos de un fantoma o muñeca para simulación de partos. Mecanismo del parto espontáneo. Generalmente se entiende por mecanismo del parto a los movimientos, adaptaciones y cambios de posición y actitud que debe realizar el feto u objeto del parto para atravesar el canal del parto. Tal mecanismo y movimientos dependen de factores mecánicos, pero también de factores físicos, como la elasticidad, la plasticidad y la contractilidad de los distintos tejidos, no solo del canal del parto, sino también los inherentes a la propia actividad del feto y, por tanto, a la musculatura y sistemas articulares fetales. Etapas del periodo expulsivo. Los movimientos que realiza el feto para salir a través del canal del parto clásicamente se descomponen en 6 etapas. 1. Flexión y acomodación de la cabeza al estrecho superior. 2. Descenso y encajamiento de la cabeza. 3. Rotación interna de la cabeza. 4. Desprendimiento de la cabeza. 5. Rotación externa de la cabeza e interna de los hombros. 6. Desprendimiento de los hombros y del resto del feto. A continuación, analizaremos cada una de ellas. 1. Flexión y acomodación de la cabeza. La actitud más frecuente del feto, flexión, se ve exagerada con los primeros impulsos de progresión, determinando un aumento en la flexión de la cabeza. Efectivamente, al descender la cabeza encuentra resistencia, sea por parte del cuello uterino, de las paredes de la pelvis o del suelo de esta. Durante este movimiento, el mentón es apretado sobre el tórax fetal y el diámetro occipitofrontal de la presentación, más largo, es sustituido por el suboccipito bregmático más corto. La cabeza, al encontrar resistencia por delante, se flexiona. Así, el diámetro de la cabeza pasa del occipito frontal al suboccipito bregmático y se disminuye de forma característica el diámetro anteroposterior de la misma, de 12 a 9,5 centímetros. 2. Descenso y encajamiento de la cabeza. Una vez acomodada la cabeza al estrecho superior, las contracciones uterinas la empujan y la hacen descender a través de la pelvis menor de manera sinclítica, esto es, pasaje simultáneo por el estrecho superior de los dos parietales al mismo tiempo y al mismo nivel, coincidiendo el eje longitudinal cefálico-fetal con el eje pelviano, y encontrándose la sutura sagital ocupando el diámetro transverso del estrecho superior, de modo que está equidistante del pubis y del promontorio. Cuando estos ejes, longitudinal, cefálico y pélvico, no coinciden, decimos que existe un asinclitismo. Se dice que la cabeza está encajada cuando su perímetro máximo, suboccipito bregmático en la presentación de vértice, ha pasado el estrecho superior. No obstante, como esto sería complicado de comprobar con radiografía, ecografía u otros métodos, en la práctica nos es más fácil hacer un tacto y comprobar que la cabeza está encajada cuando el punto guía ha llegado al tercer plano de Hodge. 3. Rotación interna de la cabeza. Tras el encajamiento, se produce una rotación interna de la cabeza mediante la cual ésta se coloca de tal manera que la sutura sagital ocupa el diámetro anteroposterior del estrecho inferior, mientras que el biparietal se ofrece al transverso de dicho estrecho. Pero los 3 tiempos mencionados de flexión, encajamiento y rotación interna no son movimientos aislados, independientes, sino frecuentemente simultáneos. La cabeza
Puede rotar en la parte alta de la excavación. Otras veces lo hace con un movimiento helicoidal o de tornillo, a partir del tercer plano de Hodge, siendo esta la forma más frecuente. Finalmente, puede rotar ya en el periné, siendo visible desde el exterior. La rotación alta es más frecuente en las primíparas y la baja o perineal en las multíparas. La pelvis ósea parece tener poca importancia como factor desencadenante de la rotación, pues las cabezas fetales pequeñas giran de idéntica manera a pesar de encontrarse a una gran distancia de las partes óseas. En la zona donde se produce la rotación se encuentran los músculos elevadores del ano, y son muchos los hechos que hablan a favor de que estas estructuras participan en la producción de la rotación interna. La rotación poco habitual a occipito sacra se debería al periné dilatado y flácido de las multíparas, y de hecho, esta rotación es 3 veces más frecuente en estas que en primíparas. 4. Desprendimiento de la cabeza. En el 98,5% de los casos, la cabeza se desprende en una posición occipito anterior y en el 1,5% en occipito sacra. Y en general se señala que en las posiciones occipito anterior u occipito púbica, la cabeza se desprende por un movimiento de deflexión. Ha de salir la mayor parte de la cabeza, a veces incluso hasta el mentón, para que entonces se observe un movimiento de extensión. En los casos en que el occipucio gira hacia atrás, apareciendo una posición occipito sacra, el desprendimiento de la cabeza es más dificultoso. Este cuarto tiempo o desprendimiento de la cabeza va asociado al encajamiento o descenso de los hombros. ¡5! Rotación externa de la cabeza e interna de los hombros. Una vez desprendida la cabeza, esta se queda con la nuca mirando hacia arriba, la cara hacia abajo y la sutura sagital en el diámetro antero-posterior. Los hombros están en el estrecho medio. Pues bien, no inmediatamente, sino tras una nueva contracción, los hombros sufren una rotación interna para acomodar su diámetro biacromial al diámetro anteroposterior del estrecho inferior, como ya lo hiciera la cabeza. En este momento, la cabeza sufre una rotación externa de 90 grados, colocándose en el diámetro transversal y mirando la nuca hacia el muslo materno del lado de la posición previa del punto guía. Por esto se le ha llamado movimiento de restitución. 6. Desprendimiento de los hombros. La cabeza colocada en posición transversa desciende bajo la acción de las contracciones uterinas, sucediendo igual con los hombros que ocupan el diámetro anteroposterior del estrecho inferior. Aparece bajo la sínfisis pubiana, el hombro anterior, y se desprende hasta el deltoides. Después se produce una flexión hacia arriba, desprendiéndose el hombro posterior totalmente. La cabeza cae de nuevo y se completa la expulsión del hombro y brazo anterior. Guía de asistencia al periodo expulsivo. Durante el periodo expulsivo, el riesgo de acidosis fetal es más importante. Por ello, es recomendable realizar una monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal. También podría optarse por realizar una ocultación fetal intermitente. En el caso de realizarla, esta debe hacerse cada 2 o 3 contracciones o bien cada 5 minutos durante un periodo de 60 segundos después de una contracción. Se debe valorar durante el expulsivo no solo su duración, sino también su progreso. En ausencia de compromiso fetal, si la dinámica uterina es adecuada, la colaboración de la madre es buena y no existen problemas maternos que lo contraindiquen,
Se acepta como duración normal hasta 3 horas en nulíparas y hasta 2 horas en multíparas, siempre que exista un progreso continuo en el descenso de la presentación. En caso de anestesia regional, los límites se establecen en 4 y 3 horas para nulíparas y multíparas respectivamente. La práctica de la episiotomía ha de ser restrictiva y su uso no debe ser rutinario, quedando a criterio de quien asiste al parto según si él considera que es o no necesaria. La expulsión de la cabeza fetal se hará de la forma más lenta y controlada posible. La maniobra de presión sobre el fondo uterino solo podrá ser utilizada con la intención de ayudar al desprendimiento de la cabeza, pero en ningún caso debe de realizarse para facilitar el descenso de la presentación del feto. Es importante realizar una adecuada protección del periné para minimizar el riesgo de desgarro. Para facilitar la distensibilidad perineal y el desprendimiento de la cabeza fetal, podemos utilizar compresas calientes o sustancias lubricantes. Y por último, se debe evitar el masaje continuo sobre vulva y periné y realizar el menor número posible de tactos vaginales. El alumbramiento. El alumbramiento corresponde al tercer periodo del parto y se define como el tiempo transcurrido entre la expulsión del feto y la expulsión completa de la placenta con sus membranas. Tiene riesgos, especialmente retención y hemorragias, siendo la hemorragia posparto la principal causa prevenible de muerte materna mediante una adecuada asistencia al periodo del alumbramiento. En cuanto al mecanismo del alumbramiento, el parto de la placenta y de las membranas consta de 2 partes. En primer lugar, sucede el desprendimiento de la misma y a continuación la expulsión al exterior. Los fenómenos que determinan el desprendimiento placentario empiezan ya al final del embarazo y continúan durante el parto. La placenta experimenta un proceso de envejecimiento paulatino que va a afectar a las vellosidades de anclaje, que son las que la fijan a la decidua. Luego, después del parto, el útero experimenta un intenso proceso de retracción con disminución de su capacidad para acomodarse a las nuevas condiciones mecánicas. Después va a manifestar actividad contráctil y por efecto de las contracciones disminuye aún más el útero y el área de superficie uterina donde está implantada la placenta. Para adaptarse a la misma, la placenta aumenta de espesor, pero por su elasticidad limitada tiene que plegarse, poniéndose tensas las conexiones con la decidua, así como los vasos uteroplacentarios. La tensión llega a ser tan intensa que se rompe a nivel del área esponjosa de la decidua basal, derramándose sangre en distintos puntos y diseca las estructuras placentodeciduales en la zona profunda de la capa esponjosa, contribuyendo aún más al desprendimiento de la placenta. ¿Cómo se diagnostica el desprendimiento placentario? El útero, inmediatamente después de la salida del feto, se encuentra colocado en la línea media con el fondo cerca del ombligo. La paciente no sangra por sus genitales si no ha habido desgarros traumáticos del canal blando del parto. Seguidamente, la mujer experimenta de nuevo dolor cólico localizado en el hipogastrio y en la región lumbosacra. Y si en este momento exploramos el estado del útero, veremos cómo se endurece por la contracción. Por fin, al cabo de varias de estas contracciones, la mujer siente sensación de ocupación rectal por estar ya la placenta en la vagina. Mediante un esfuerzo voluntario de la prensa abdominal o ayudada por una simple expresión uterina o ligera tracción del cordón, aparecerá la placenta por la vulva. Esta arrastra tras de sí las membranas, desplegándolas de las débiles estructuras que la unen a la decidua. Inmediatamente después, podemos tocar el útero contraído sobre la sínfisis púbica, formando el globo de seguridad. Guía de asistencia al alumbramiento.
El manejo del alumbramiento se puede hacer de forma expectante. En este caso, no hay que realizar maniobras extractoras de la placenta hasta pasados los 30 minutos de duración normal del alumbramiento. Alumbramiento dirigido. El manejo activo del alumbramiento puede prevenir hasta un 60% de las hemorragias de este periodo y es una intervención basada en evidencias científicas, factible y de bajo costo. Reduce también la necesidad de transfusión, la tasa de anemia severa posparto y la duración del tercer periodo del parto. Existen diferentes pautas, pero las más eficaces son las que emplean oxitocina en el momento de la salida del hombro anterior. Tras el alumbramiento, es recomendable la administración de oxitocina o de otros uterotónicos. Tras revisar y comprobar su integridad, la placenta se tratará como cualquier otro producto biológico. Tras el parto, se debe revisar el periné y el canal del parto si hay un sangrado, para proceder a la sutura necesaria, empleando, si fuera preciso, anestesia local. Conclusiones. Las reglas básicas para la asistencia a un parto normal se deducen de lo expuesto. El parto es un proceso fisiológico y, por tanto, en la mayoría de casos, no precisa intervención por parte del médico ni de la matrona. Se trata de asistir a una mujer de parto y no tratar o curar un parto. La palabra obstetricia significa precisamente lo primero, estar al lado de. El médico y la matrona deben tener una gran serenidad y paciencia, ya que son necesarias horas enteras para observar tranquila y metódicamente, sin intervenir en la marcha del parto, pero sí animando a la paciente e inspirándole confianza, tranquilidad y seguridad.